noches, hermanos y amigos. Gracias a Dios por este tiempo nuevamente que nos permite estar conectados a través de este medio. Quisiéramos comenzar elevando una oración a Dios para que nos pueda ayudar en este tiempo. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más por ese tiempo que nos permite compartir con mis hermanos y amigos que se conectan a través de este medio. Gracias, Señor. Tu misericordia es para siempre. Señor, en esta noche queremos pedirte que nos ayudes a poder recibir tu palabra en nuestro corazón y que pueda dar fruto en su tiempo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tus manos. Haz tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si tenemos una Biblia a la mano, pues podemos buscar en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo número 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vosotros sois la sal de la tierra. En este versículo que hemos leído, Jesús usa una metáfora, un lenguaje simbólico, usando un elemento de la naturaleza para enseñarnos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra misión como iglesia en esta tierra. Y Jesús usa la sal, un elemento muy valioso en su tiempo, un elemento que servía en muchos usos que en aquel tiempo se le daba a la sal. Y la sal no existe para sí misma. Igual la iglesia no existe para sí misma, sino para servir, para dar testimonio en esta tierra del Cristo resucitado. Entonces, hermanos, la sal en la antigüedad tenía muchos usos. Vemos también en el Antiguo Testamento que en muchos pasajes de la Biblia se usaba la sal en las ofrendas, o cuando el Señor, a través de su juicio, quería simbolizar el juicio para otros pueblos y hacer infértil la tierra de ellos. Entonces, cuando Jesús habla acerca de la sal, está hablando, por supuesto, de la influencia que la iglesia debe cumplir mientras está en esta tierra. Nosotros sabemos que un día la iglesia será arrebatada a los cielos, pues la Escritura nos dice que el Señor vendrá un día para salvar a los que le esperan. Un día la iglesia será sacada de esta tierra, pero mientras que estamos aquí, tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como iglesia es influenciar para bien en esta tierra. Hay tres características esenciales de la sal relacionadas con la iglesia. Tres características muy importantes que usted y yo debemos también aplicarla en nuestras vidas. La primera es que la sal servía en aquel tiempo, y todavía en algunos pueblos donde de repente no hay refrigeración,
todavía se usa la sal como un preservante. Y esa era la forma común durante los días de Jesús, preservar por medio de la sal, por ejemplo, la carne de res, la carne de pescado y otros productos que fuesen fáciles de echarse a perder. Y la sal posee propiedades que detienen la corrupción de la carne, al punto que algunos también cocinan sin fuego, sino solamente con sal. Estoy hablando de aquel tiempo, el tiempo de Jesús. Los preservantes y refrigeración, nosotros sabemos que son medios muy recientes en comparación de los medios que usaban antiguamente para preservar la carne, para que no se corrompa, para que no se pudra. Entonces la sal se usa desde tiempos antiguos como un preservante para evitar la descomposición de los alimentos. Lo que no hace la sal es revertir el proceso de degeneración o de putrefacción de la carne. Una vez que la carne se ha descompuesto o se ha podrido, ya la sal no puede hacer nada. La sal preserva, pero no regenera. De igual manera, mis amados hermanos, nosotros, la Iglesia de Cristo, está llamada para que con su vida, con su testimonio, podamos evitar que este mundo se corrompa más de lo que está. Y eso a través de nuestra vida de santidad, a través de nuestro testimonio, a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos evitar que la corrupción, que es sinónimo del pecado, pueda avanzar. Cuando el Señor llega a nuestra vida, nos da la responsabilidad y nos da el poder para frenar, con la ayuda de Dios, por supuesto, primeramente que la corrupción en nosotros avance, porque del momento que el Señor Jesús se hace Señor de nuestras vidas por medio de nuestra fe, el pecado pierde todo efecto en nuestras vidas. Y entonces podemos ser un testimonio, podemos ser una influencia de santidad, de pureza, de sinceridad, de honestidad, un testimonio vivo del poder de Dios. Y de esa manera evitar que las personas que nos conocen, comenzando desde nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, etcétera, al ver en nosotros un hombre o una mujer transformada por el poder de Dios, en cierta manera ellos van a frenar, van a darse cuenta que en nosotros hay algo diferente, que no es de esta tierra. Hay algo en nosotros que nos hace diferentes, porque ya no andamos según la corriente de este mundo, sino que somos miembros del pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo que ha sido apartado del pecado, un pueblo diferente, que ahí donde se practicaba el robo o el hurto, pues nosotros ahora ya no hurtamos, sino que ahora somos gente sincera, gente honesta, gente honrada. Y quienes nos ven, quienes nos observan, quienes están mirando nuestra vida, nuestra conducta, pues ellos, hermanos, en cierta manera van a ser influenciados y van a querer ser como nosotros cuando Dios toque sus corazones. Es por eso que Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. Somos ese medio por el cual podemos evitar que el pecado siga destruyendo, siga carcomiendo nuestra familia, nuestro entorno social, porque a través de nuestro testimonio podemos hacer que la corrupción, el pecado, en cierta manera pueda ser frenado y la gente que nos conoce pueda también conocer a Cristo.
Mire, nosotros, si damos testimonio de Dios, si damos un buen testimonio con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, nuestro trato con el prójimo, cuando somos honestos, somos honrados, cuando hablamos la verdad, cuando no mentimos, cuando nuestras palabras ya no son palabras de maldición, ya no son palabras de queja, de murmuración, sino que ahora nuestras palabras son edificantes, son de bendición, son de consolación. Entonces, hermanos, de esa manera nosotros estamos dando testimonio, estamos siendo una influencia positiva, una influencia divina en esa tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Un versículo que nos puede ayudar a entender un poquito eso está en Efesios 4:29, cuando dice: ninguna palabra corrompida, hablando de corrupción, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando no conocíamos a Cristo, cuando todavía no le entregábamos nuestra vida al Señor, hablábamos lo que queríamos, insultábamos, poníamos apodos, nos burlábamos de otros, maldecíamos a nuestro prójimo, los humillábamos, de repente compartíamos bromas o chistes en doble sentido o obscenos. Nuestras conversaciones eran de repente de inmoralidad sexual. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestra vida, ya no podemos hablar de esa manera. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque las palabras pueden afectar. Las palabras corrompidas, por supuesto que pueden corromper a otros. Claro que sí. Por eso llama a los cristianos, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Una palabra buena, una palabra de bendición, de consuelo, de aliento, de edificación, una palabra que construya y no que destruya, una palabra que levante y no que hunda más al caído. Entonces, de esa manera estamos siendo sal en esa tierra. Por eso ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, para la necesaria edificación. Nuestras palabras pueden edificar, es decir, pueden ayudar en el crecimiento espiritual de quienes nos escuchan, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese es, a través de nuestras palabras podemos también impartir la gracia de Dios, y la gente va a sentir en nosotros un cambio, va a haber un cambio, van a oír nuestra forma de hablar diferente. Entonces ellos dirán: ya no me trata como antes me trataba. La esposa dirá: ya no es tosco, ya no es rudo, ahora es amable, es cariñoso. Los hijos dirán: ¿qué le pasó a mi papá? ¿O qué le pasó a mi mamá? Antes me gritaba, me humillaba, me maldecía, pero ahora es diferente, su trato ha cambiado. Y de esa manera entonces estamos siendo sal, porque ellos van a ser influenciados con nuestras palabras, con nuestra conducta, con nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de tratarlos. Ellos se van a dar cuenta que somos diferentes, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces la sal servía como un preservante, y nosotros, Dios nos ha puesto a nosotros como preservantes en esta tierra, para que en el lugar donde nosotros podamos desenvolvernos, sea en casa, con la familia, sea en el trabajo, en el lugar de estudio, en la calle, donde queramos y estemos relacionados con nuestros semejantes, nosotros podamos ser de influencia, ya no esa influencia negativa, donde tal vez antes éramos promotores: oye, vamos a tomar, vamos a bailar, vamos a la discoteca, por aquí, por allá, sino que ahora vamos a influenciarlo con la gracia de Dios,
con la bendición de Dios, con el poder de Dios. Ellos van a ver gracia aún en nuestros labios. Y muchos de ellos van a querer ser como nosotros. Van a querer conocer a Jesús. Van a querer conocer a ese Dios que tú has conocido. Entonces, mis amados hermanos, cuando Jesús está enseñando que nosotros somos la sal de la tierra, en realidad nos está dando o nos está indicando que tenemos una gran responsabilidad como iglesia en esta tierra. Muchos están pensando o quieren ya irse con el Señor, pero mientras que el Señor no nos lleve a su presencia, mientras que estemos en esta tierra, estamos llamados a ser preservantes en este mundo para que el pecado no avance, sino que se detenga y retroceda por la influencia de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Que ahí donde todo el mundo habla lisuras, hay uno que habla palabras sabias, palabras prudentes. Que ahí donde todos maldicen, aquí hay uno que bendice. Que ahí donde otros roban, hurtan, aquí hay una persona honesta, una persona confiable. Que ahí donde de repente hay un hombre, una mujer infiel a su pareja, a su matrimonio, hay un hombre fiel, hay una mujer fiel. Ahí donde hay hijos desobedientes, rebeldes, hay un hijo que respeta, ama a su padre, honra a sus padres. Y de esa manera somos sal. Incluso sin hablar mucho también, algunas veces nuestra propia vida, nuestro propio comportamiento va a demostrar y va a influenciar la vida de otros para que ellos también puedan conocer a Jesús. Mis amados hermanos, mire, yo soy el quinto de entre 9 hermanos que somos. El año 95 Dios tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me salvó, me rescató del pecado. Entonces hubo un cambio en mi ser, hubo una transformación en mi ser. Mis pensamientos cambiaron, mis deseos cambiaron, mi actitud cambió, mis patrones de conducta, todos mis gustos, todo cambió, porque el cambio que hace el Señor, la transformación que hace, es total. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, convertido en cristiano, mis padres eran católicos, mis hermanos también, hemos nacido en un hogar católico, hacíamos fiestas, a veces nos emborrachábamos, y tantas otras cosas, pero cuando el Señor tuvo misericordia de mí, entonces yo empecé en mi casa, empecé a hablarles la palabra de Dios, empecé a compartir el Evangelio de Jesucristo, empecé a orar por ellos, empecé a tratar diferente a mis padres, a tratar diferente a mis hermanos, aunque al principio mis hermanos no me entendían, aunque al principio mis hermanos de repente se hacían a un lado, pero yo seguía fiel a mi Señor. Entonces, con mi vida, con mi testimonio, ellos poco a poco fueron siendo influenciados. Ellos pudieron ver a Cristo en mi vida. Y entonces ellos, en los momentos que Dios tocó sus corazones para que vean al Señor, Dios los alcanzó porque vieron en mí un buen testimonio de Cristo. Y no lo digo porque quiera vanagloriarme, no, sino que le pongo como un ejemplo porque sé que Dios también puede usar la vida suya para influenciar en su familia y ser la sal de su familia. Y han pasado muchos años desde que yo me convertí y la mayoría de mis hermanos ya son creyentes en Cristo Jesús. La mayoría de mis hermanos ya dejaron de tomar hace varios años. La mayoría de mis hermanos ya dejaron las fiestas mundanas, los placeres mundanos, porque hubo alguien en la casa, en el hogar, quien Dios puso como sal para que el pecado, la corrupción, no siga avanzando, sino que se detenga y que retroceda. Gloria al Señor. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Porque mientras que estás en esta tierra, tú puedes ser una influencia poderosa para tus hijos, para tu pareja, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, para tus vecinos, para tus demás familiares, para tus amigos. Tú puedes ser una influencia poderosa en las manos de Dios. Es por eso que Jesús dijo, ustedes son la sal
de la tierra. Ahora, la sal no solamente es un preservante, sino también la sal produce sed. Todos sabemos que cuando se consume sal o alguna comida un poco salada, inmediatamente vamos a sentir mucha sed. De esta forma también el Señor Jesús nos enseña que por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra vida práctica de su palabra, vamos a provocar una sed, una necesidad en quienes nos rodean, una necesidad, no una necesidad natural de beber el agua natural, sino una necesidad de querer conocer a Cristo. Qué precioso, hermano. Ellos van a querer oír de Jesús. Ellos van a querer conocer a ese Jesús que tú has conocido. Gloria al Señor. Ellos van a querer experimentar la transformación que tú has experimentado. Ellos van a querer experimentar esa paz que el Señor te ha dado. Tu testimonio va a provocar una sed de Dios en las personas que te ven. Yo recuerdo en el trabajo, aunque al principio se burlaban de mí, me decían, ya llegó el hermano Pablo, me decían algunos en el trabajo, cuando yo estaba en la Marina, recuerdo, me decía, ya le lavaron el cerebro, oye, ¿qué pasó? Te has caído de cabeza. Y muchos términos de burla. Pero después, hermanos, después de un tiempo, ellos vieron en mí que mi transformación era real, que era serio lo que yo había decidido seguir al Señor. Ellos se dieron cuenta que yo no estaba jugando a ser cristiano, sino que había experimentado una transformación radical en mi vida. Si antes yo era el que promovía en mi trabajo en la Marina los fines de mes, después de cobrar el sueldo, era ir a la discoteca, a los salsódromos y a otros centros de perdición. Yo era el que promovía, yo era el que decía, vamos a tal lugar, por aquí, por allá. Pero de repente ahora, en vez de decir vamos a la fiesta, yo decía ahora, vamos a la iglesia, les invito a la iglesia. Ahora les hablaba la palabra de Dios. Si antes era un lucimiento, ahora ya no hablaba lisura. Entonces ellos vieron el cambio. Y cuando tenían alguna necesidad, cuando tenían algún problema, ellos venían a mí para pedirme un consejo, para pedirme una oración, o para pedirme muchas veces una visitación a su familia. Porque como iglesia nosotros debemos de provocar una sed de Dios, sed del Evangelio, sed de la presencia de Dios en quienes nos rodean y no un rechazo. Mucha gente tal vez rechaza el Evangelio por nuestro mal testimonio, porque ve que de repente estamos un día en el mundo y un día en la iglesia. Nuestros hijos, nuestra pareja no se quiere convertir, no quiere ir a la iglesia porque en la iglesia nos portamos como un santo, pero en la casa nos portamos como un demonio. No puede ser. En la iglesia hablamos con amor y en la casa todo es grito. No puede ser, hermanos. Ellos no van a querer saber nada del Evangelio, no van a tener necesidad de Dios cuando ven un mal testimonio en nosotros. Pero si nosotros con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, mantenemos nuestro testimonio firme, estable. No quiere decir que seamos perfectos. A veces de repente nos vamos a equivocar, pero vamos a ir a pedir perdón inmediatamente. Entonces ellos verán eso. Y entonces Dios despertará en ellos una sed, una necesidad de querer conocer a Dios, de querer conocer a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. O cuando nos atrevemos a no solamente a dar un buen testimonio, sino también a hablar de Jesús. Nos atrevemos a orar por alguna persona que esté enferma o que esté en necesidad. Y nos atrevemos en fe a orar por esa persona. Y Dios usa nuestras vidas
para que suceda una sanidad, un milagro. Entonces, esa persona que ha experimentado el poder de Dios o su familia que va a ser testigo de ese milagro, hermano, van a tener una sed de querer conocer al Dios que tú tienes. Yo recuerdo muchas veces que el Señor ha usado mi vida para orar por enfermos y los enfermos se han sanado, y eso ha servido para que la familia y la misma persona que ha estado enferma puedan tener una sed de querer conocer a ese Dios tan grande y tan poderoso en nuestras vidas. Eso le pasó a Pablo en Hechos capítulo 4, verso 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El apóstol Pedro, y Juan, cuando hicieron un milagro que sanara un cojo de nacimiento, al final de que los metieron en la cárcel, lo libraron. Al final el resultado de eso fue que muchas personas se convirtieron a Cristo. Dios despertó una sed en ellos al ver en estos hombres algo diferente que la religión no le daba. Nosotros hemos crecido en un ambiente religioso, en la iglesia tradicional, y ahí nos han enseñado o nos han inculcado un Dios estático, un Dios que está ahí quieto como una estatua. Pero el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, es un Dios vivo que está caminando en la tierra en medio de su pueblo. Ese Dios todavía sigue sanando, sigue restaurando, sigue liberando, sigue abriendo la cárcel de los que están presos. Ese Dios tenemos usted y yo, y debemos atrevernos a orar por los enfermos, debemos atrevernos a predicar la palabra a nuestra familia. No hay que tener miedo, no hay que tener cobardía en nuestro corazón, hay que atrevernos a predicar el Evangelio. Y entonces vamos a ver el Señor cómo comienza a usar nuestras vidas. Vamos a ver el poder de Dios, y va a despertar en nuestra familia, en los que nos conocen, en los que ven que Dios usa tu vida, una sed de querer conocer a Dios. O como cuando tú haces una buena obra, no para alcanzar la salvación y el favor de Dios, sino porque ya eres salvo y porque ya alcanzaste el favor de Dios, haces una buena obra como ayudar a tu prójimo, consolar a alguien, darle una palabra de aliento. Esa persona va a ver en ti a Cristo, y va a despertar en esa persona un deseo, una sed, como la sal produce cuando comemos algo salado. Igual nos desesperamos por el agua. Ellos también, al ver nuestro buen testimonio, al ver a Dios en nosotros obrando, al ver nuestras obras de justicia, de bondad, de misericordia con el prójimo, aunque no sean de nuestra iglesia, ellos van a ser atraídos y van a tener sed, van a tener una necesidad en su corazón de querer venir a los pies de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La otra cosa que también la sal produce es que la sal da sabor a las comidas. Nosotros sabemos que la característica más importante de la sal es para dar sabor a las comidas. La sal es un condimento muy utilizado en la cocina, ya que si no se le coloca la sal a los alimentos, pues van a saber insípidas, desabridas, y creo que nadie va a querer comer. Algunas veces que me ha tocado a mí cocinar en mi casa, porque también cocino, y cocino muy rico, por supuesto, algunas veces pues me equivoqué o fallé en calcular la cantidad de sal. Algunas veces me faltó la sal, y entonces se siente un poco desabrida la comida, ¿no? Igual, la vida de un cristiano, gloria al Señor, tiene que ser diferente a la vida de un mundano. Así como la sal da sabor a las comidas, nosotros le damos sabor en un sentido espiritual a la vida en este mundo.
Porque nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Nosotros tenemos paz. Nosotros, hermano, aunque somos atacados por el temor, claro que sí, pero la paz de Dios nos ayuda a sobreponernos, y eso la gente ve. Puede observar en nosotros esa tranquilidad, esa paz que produce el Espíritu de Dios en nuestra vida. O, hermanos, sin la influencia de la iglesia, las personas no van a encontrar sentido, no van a encontrar propósito a sus vidas. Van a vivir por vivir, una vida vacía, una vida sin sabor, una vida sin color, digamos también. Pero cuando el mundo nos ve a nosotros, que somos diferentes, que a pesar que tenemos problemas, tenemos la paz de Dios, que a pesar de las circunstancias adversas, tenemos fe, tenemos esperanza y miramos el futuro con esperanza. Entonces las personas que piensan en quitarse la vida, porque hay personas que están cansadas de vivir, hay personas que están cansadas de vivir, están llenas de dolor, llenos de frustración, llenos de tanto pecado y tantos pensamientos de condenación y de culpabilidad, que lo que más desean es morirse. Pero nosotros que tenemos la vida, nosotros disfrutamos la vida en esta tierra, y debemos disfrutar la vida en el Señor, porque nosotros tenemos el gozo que produce la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gente pueda ver en nosotros, hermano, no cristianos, hermanos, desanimados, cristianos, hermanos, aburridos, con mal genio, no, sino que nos vean a nosotros, como dice Pablo, que tenemos que regocijarnos. Sí os digo, regocijaos, dice Pablo. Hay que alegrarnos en el Señor, hay que gozarnos en Cristo Jesús, de que tenemos la vida eterna, la vida de Dios en nosotros, razón suficiente para estar contentos, estar alegres, para disfrutar esta vida y no andar maldiciendo el día, maldiciendo el frío, el calor, maldiciendo si no hay comida, maldiciendo a un político. No, tenemos que disfrutar la vida. La gente tiene que ver a nosotros diferente, que nosotros, aunque, hermanos, estamos en esta tierra, sabemos que todas las cosas que puedan suceder, nos dice a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pablo, en sus últimas palabras antes de morir, ejecutado por el Imperio Romano, él dijo: he peleado la batalla, he acabado la carrera. Y en otro pasaje también dice que él quería terminar su carrera con gozo. Él quería terminar el cumplimiento de su llamado con gozo, con alegría. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, nosotros hemos encontrado sentido a nuestras vidas. Cristo es la razón de nuestra existencia. En Él sabemos nuestro origen, sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. No estamos perdidos en este mundo. Antes estábamos perdidos. Por eso dice en Juan 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Estábamos perdidos, pero ahora hemos sido encontrados por el pastor de nuestras almas, Jesucristo nuestro Salvador. Él es el quien pastorea nuestras vidas. No te angusties si tienes alguna necesidad. El Señor nos ha dado el recurso de la oración para ir a Él y pedirle con toda confianza, y no estar afanados, no estar turbados, sino confiar en el cuidado de Él. Y de esa manera también damos un testimonio al mundo, y como es la sal, hermano, que da sabor a la vida, que da sabor a la comida, así nosotros también le vamos a dar sabor, le vamos a dar sentido a la vida, al cual el mundo no encuentra sentido a su existencia. Se preguntan los hombres: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Todas esas preguntas tienen una respuesta en Cristo Jesús, porque de Él somos,
y para Él somos y por Él somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Estamos rodeados por Cristo. Aleluya. Nuestro respirar es Cristo. Nuestra comida, hablando espiritualmente, es Cristo. Nuestra bebida espiritual, la bebida que nuestra alma necesita, no es la diversión, no son los placeres mundanos, es Cristo. Es Cristo quien sacia la sed de nuestra alma. Es Cristo quien sacia el hambre de nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor. Y la sal entonces es un preservante. La sal es un sazonador, como hemos visto. Gloria al nombre del Señor. Y la sal también, mis amados hermanos, produce sed. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Somos la sal de la tierra. Aleluya. Si la iglesia no existiera, si la iglesia no estuviese en la tierra, hermanos, no habría esperanza para el mundo. No habría esperanza. Por supuesto, no habría esperanza para el mundo. Gloria a Dios. Pero la iglesia está en la tierra y Cristo está en la tierra a través de su iglesia. Y Él quiere darse a conocer al mundo a través de nuestro testimonio. Por eso que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es ser sal de la tierra, ser testigos. Es alguien que ha visto, alguien que ha experimentado algo, alguien que es testigo de algún hecho real, y nosotros somos testigos. Aunque no hemos visto que Jesús ha resucitado, nosotros, hermanos, tenemos a Cristo resucitado, que es la esperanza de gloria en nuestro corazón. Cristo vive y está dentro de nosotros, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos dar testimonio de su resurrección a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Y la gente verá al Señor en nosotros. Bendito sea el Señor. Pero también hay una advertencia. En ese mismo pasaje dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Gloria al Señor. O dice también, pero si la sal se desvaneciere, perdiere su sabor, perdiere su gusto, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada la sal, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Cuando nosotros no asumimos la responsabilidad que el Señor nos ha dado como pueblo de Dios, que es influenciar al mundo con el Evangelio, con nuestro testimonio, entonces nos conformamos al mundo, comenzamos a hablar como el mundo habla, comenzamos a comportarnos como el mundo se comporta, comenzamos a vivir disfrutando de los placeres de este mundo, como dice en 1 Juan 1, 15 a 17, amando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces perdemos nuestro sabor. Entonces, hermanos, se desvanece, hermano, la influencia que pudiéramos tener por el mal testimonio, porque no somos responsables de la posición y la condición en la cual el Señor nos ha colocado como pueblo de Dios. Recuerde que somos, dice, un pueblo santo, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo diferente, somos un pueblo santo, un pueblo que tiene que influenciar, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros convertirnos a ellos. Gloria a Dios. Tenemos que ser fuertes, pero con las fuerzas que nos da Dios. Para eso necesitamos todos los días llenarnos del Espíritu Santo. Para eso necesitamos todos los días alimentarnos con la palabra de Dios.
Y entonces las tentaciones van a venir, pero no vamos a ceder a la tentación. Los amigos, los familiares que no conocen a Cristo querrán influenciar sobre nosotros, pero nosotros podremos más influenciar en ellos. ¿Por qué? Por el poder que habita en nosotros, por la presencia de Dios que habita en nosotros, por la fortaleza de Dios que habita en nosotros, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Pero si la sal se desvanece, si pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué será la tierra o los hombres atraídos a la presencia de Dios? ¿Con qué será preservado el pecado? ¿Con qué será, hermanos, gloria al Señor, influenciado o sazonado este mundo? ¿Con qué? No hay, hermano, no hay manera. Si no dice, será echado fuera y será pisoteada por los hombres. La sal que no sirve, la sal que no tiene ese sabor, que se ha vuelto insípida, será echada y será pisoteada. Los hombres, la gente se va a burlar de nosotros. La gente se va a burlar del Evangelio. La gente se va a burlar de nuestro Señor. Pero gloria a Dios, hay un pueblo entendido que sabe que es sal en esta tierra. Hermano, hermana, tú y yo somos sal en esta tierra. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Necesitamos entender que estamos puestos en esta tierra para influenciar positivamente, para influenciar con el poder de Dios, con la fuerza de Dios, con las virtudes de Dios, con el Evangelio de Cristo. Hermanos, por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso y decía y le pedía a Dios que sean fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El cristianismo, mis amados hermanos, es para este mundo lo que la sal es para la comida. El cristianismo o el cristiano está llamado a dar sabor a este mundo, a frenar la corrupción en este mundo, a provocar sed de Dios, que la gente al ver nuestra vida quiera conocer, quiera acercarse a Dios y no rechazarlo por nuestro mal testimonio. Y mi hermano, si tú de repente te das cuenta que has perdido la fuerza, sientes que el mundo está influenciando sobre ti en vez de que tú influencies sobre el mundo, o sientes que más te gusta complacer a tu familia, a tus amigos, y fácilmente te dejas influenciar por ellos, pues esta noche dile: Señor, perdóname, me arrepiento. Yo he dado lugar a mis amigos, a mi familia. He hecho lo que ellos hacen, lo que no te agrada, Señor. Perdóname. Estoy perdiendo la fuerza, estoy perdiendo el poder. Me estoy volviendo insípida, Señor. No quiero, Padre, quiero recuperar esa fuerza, quiero recuperar ese poder, quiero influenciar sobre los otros. ¿Sabe qué le decían a Pablo? Que Pablo era una plaga para el Imperio Romano, que Pablo era una plaga para todas las ciudades. Así lo veían a Pablo, como una plaga. Los religiosos, por supuesto. ¿Por qué? Porque Pablo donde iba era sal, era sal, era sal. Gloria al Señor. Era sal. La gente venía a los pies de Cristo. Claro que había quien lo rechazaba, pero había mucha gente que se convertía al Señor, porque a donde él llegaba influenciaba, mis amados hermanos. Tú dirás: pero ese fue Pablo. Pero el mismo Dios de Pablo es ahora nuestro Dios. Así que levántate en el nombre del Señor. Levántate, mi hermano, antes que seas pisoteada, hollada por los hombres, antes que seas echado, dice, y seas hollado por los hombres, que los hombres se burlen
y terminen por destruirte totalmente tu testimonio, tu vida. Vamos, ve a la presencia de Dios. Dile: Señor, perdóname, me arrepiento. Dame la fuerza de tu Espíritu. Dame el poder de tu Espíritu. Señor, ayúdame con tu palabra y con tu Espíritu. Dame la fuerza que necesito para influenciar sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis compañeros en el trabajo, en el centro de estudio. Ayúdame, Señor, para influenciar con mis familiares que no te conocen. Gloria al nombre del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos sal en esta tierra. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de no conformarnos al mundo. Es tiempo, como dijo Pablo a los Efesios: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Despiértate, hermano. Levántate en el nombre del Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Límpiame, Padre. Pequé contra ti. Santifica otra vez mi mente, mi corazón, mis labios, mi boca, mi corazón. Santifícalo otra vez. Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu presencia. Quiero ser sal. Quiero ser sal en esta tierra. No quiero ser pisoteado, no quiero ser hollado. Quiero ser sal en esta tierra. Ayúdame, Señor. Y sé que el Señor te ayudará. Sé que el Señor te levantará, porque Él levanta al caído. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él quiere restaurarte. Él quiere usar tu vida, hermano, hermana. Sí, Él quiere usar tu vida. Gloria a Dios. Y si diste mal testimonio a alguien, de repente tu familia, tus hijos, o a algún compañero en el trabajo, ten la hidalguía y la humildad de ir y pedir perdón. Y dile: perdóname, yo soy cristiano, pero te pido perdón por dar mal testimonio. No debí hablar así, no debí tratarte así, no debí comportarme así, no debí estar tomando o haciendo tal cosa. Perdóname. Por favor, amigo, o papá, mamá, o esposa, o hijo, perdóname. Pide perdón por dar mal testimonio. Y el Señor se va a encargar de restaurar tu justicia delante de ellos. Y vas a ser renovado en la fuerza de Dios. Otra vez tendrás la fuerza, el poder de Dios. Y otra vez serás sal. Y dirás: ahora sí, gloria a Dios. Mis amados hermanos, el Señor está con los brazos abiertos en esta noche para restaurarte, usar tu vida, mi hermano, mi hermana. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por habernos dado el privilegio de ser parte de tu pueblo. Pero también te pedimos perdón si hemos dado mal testimonio en algún momento, Señor. Algún familiar nuestro, algún compañero en el trabajo, o a mi entorno familiar más cercano. Perdónanos. Perdóname, Señor, esta noche. He dado mal testimonio, voy a pedir perdón. Y me voy a levantar. Y me voy a fortalecer con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Te pido que me ayudes, Señor. Te entrego mi corazón, mi mente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, espero que esta palabra haya podido edificar su vida. Que nuestro buen Dios les continúe bendiciendo. Así es que me despido con un shalom. Amén.